La persecución contra los cristianos sigue en aumento. Ahora viajamos hasta India, donde unos radicales musulmanes y unos policías atacaron a los cristianos en pleno culto. Vayamos a ver lo que dice esta nota. Dice que en medio de un violento ataque de radicales musulmanes en la India, la policía se unió a extremistas mientras golpeaban a un grupo de cristianos luego de acusarlos de conversiones fraudulentas. Algo tremendo, porque según la policía, según está para proteger al ciudadano, pero aparentemente no es así acá ya en la India, donde los musulmanes, como dice la nota, atacaron a unos cristianos en el culto y lo están acusando de conversiones fraudulentas. También, incluso dice la nota que la policía se unió, que la policía supuestamente está para defender al ciudadano, para hacer justicia, podemos decirlo de esa manera. Pero bien, aquí vemos esta imagen, dice aquí, sigue diciendo la nota, a principios del mes de enero, en Pradesh, si es que pronuncié bien el nombre, un grupo de extremistas hindúes golpearon a miembros de la congregación Iglesia del Evangelio Celestial. Entre los afectados había mujeres y niños. Sin duda alguna, por profesar su religión, pues como estos extremistas quieren que su religión sea la predominante en el mundo entero, pues aborrecen el nombre de Jesús, el Evangelio, y a los cristianos que se convierten al Señor, pues los persiguen. Ya hemos sacado videos anteriormente acerca de cómo los persiguen allá en la India. Los musulmanes, los hindúes los persiguen y les cierran los privilegios. Incluso vemos aquí en esta nota cómo la policía se les une. Dice la nota aquí, continuaremos golpeando hasta que maldigan o nieguen a Jesús. Son palabras, podemos decir, horribles, pero son las palabras que expresaron los atacantes a las víctimas. Continuaremos golpeando hasta que maldigan o nieguen a Jesús. ¿No suena algo familiar, como lo que nos recalca también la Biblia? Que los forzaban también, que los golpeaban a los apóstoles, como por ejemplo tenemos en el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que los querían que dejaran de hablar de Jesús. Los golpearon, los azotaron y después los intimidaron para que no hablaran mal de Jesús. Dice la palabra del Señor, después de la curación de aquel cojo que estaba a la puerta de la hermosa, fueron apresados y les dijeron, los azotaron, metieron en la cárcel y luego los intimidaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan dijeron, juzguen ustedes si es necesario obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de ver, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice la palabra del Señor. Pero aquí estas palabras suena algo similar, se continuaremos golpeándolos hasta que maldigan o nieguen al Señor Jesús, o nieguen a Jesús. Y entonces es lo que hacía también el apóstol Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, lo que hacía Saulo de Tarso. Dice la palabra del Señor que entraba casa por casa, arrastraba a los cristianos y a las víctimas las entregaba en manos de las autoridades. Algo similar, aparentemente hay gente que cree que no hay persecución contra los cristianos, pero quizás no haya en nuestros países o no se manifieste abiertamente como en otros países donde a plena luz del día los atacan e incluso, como dice aquí la nota, pues la policía se les une. En vez de protegerlos, en vez de separarlos, pues se une. Porque ¿qué delito es? Predicar el evangelio, ¿qué delito es? Pero aparentemente como allá en aquellos países, pues el islamismo, el hinduismo está tan arraigado, pues ser cristiano es un delito ante la sociedad, pero ante Dios es algo hermoso ser llamados hijos de Dios. Pero como la gente aborrece el evangelio, pues lo catalogan un delito, dando a entender incluso, como decía la nota, conversiones fraudulentas. ¿Qué va a ser algo fraudulento? Si cuando aceptamos al Señor lo hacemos de todo corazón, nadie nos fuerza a hacerlo. Pero vamos a seguir leyendo esta nota. Dice, los extremistas usaron palos de madera, dice, para golpear a 7 hombres, 10 mujeres y 10 niños, y además de usar sillas de la iglesia, el dueño del local también se vio afectado.
hasta las mujeres y los niños escaparon. Y lo dice la palabra porque Saulo es lo que hacía, entraba casa por casa y no agarraba niños, agarraba mujeres y las arrastraba hasta el Sanedrín. Los mismos amenazaron con matarlos aún estando las patrullas muy cerca del lugar, los cuales no hicieron nada para detener el ataque. Ahí recalca que estaban las patrullas, estaba la policía cerca del lugar. Y la policía, en vez de intervenir como es su deber, cuando hay algún disturbio, que debe intervenir la policía y hacer la justicia con lo cual es su trabajo, pues no hicieron nada para detener el ataque. Nos arrestaron descalzos afuera bajo amenazas de atacantes que nos dijeron que nos romperían las manos y las piernas y nos quitarían la vida, dice aquí. Dijo un testigo para el sitio de comunicación. H.S. David, pastor de la iglesia, le dijo a los medios locales que los atacantes no dijeron nada ni mencionaron ninguna razón por la que detuvieron el servicio de adoración. O sea, no les dijeron nada. Luego de eso, los encerraron para que nadie pudiera escapar de los golpes que le darían. Pero ¿qué podemos decir? ¿Cuál fue la razón? Pues la razón es porque aborrecen el evangelio. ¿Qué otra razón podemos dar? Porque quieren que su iglesia, su religión, sea la única predicada, el islamismo o el hinduismo. ¿Qué más otra razón? Aborrecen el nombre de Cristo. Pongámonos también en el ámbito, remontémonos a la iglesia primitiva. ¿Por qué quería los líderes que dejaran Pedro y Juan de hablar de Jesucristo? Porque el nombre de Jesucristo se iba a expandir e iban a dejar de abrazar la ley, la iban a dejar de abrazar. Y los líderes de aquel entonces se aferraban a la ley. Entonces es lo mismo aquí. Esos están aferrados a su religión. Es el Islam, el hindú. Están aferrados a esas religiones. Entonces, lo que quieren es hacer, pues, es callar a los cristianos, diciéndoles, amenazándoles e irrumpiendo los servicios. Y como dice aquí el pastor, dijo que no dijeron nada, ni mencionaron ninguna razón por la que los detuvieron en el servicio. Y luego de eso los encerraron para que nadie pudiera escapar. Para que nadie pudiera escapar de los golpes que les darían. Algo terrible lo que están padeciendo, pero solamente el Señor los puede fortalecer. Y los extremistas, dice aquí, maldecían a Jesús mientras golpeaban a la congregación. Maldecían el nombre de Jesús. ¿Pero qué les ha hecho el Señor Jesús para que lo aborrezcan tanto si solamente sabe hacer bien? ¿Qué les ha hecho? Literalmente nos arrastraron a 5 de nosotros, incluso el propietario hindú del salón. El propietario hindú del salón. Desde el interior del salón hasta la calle y luego la paliza solo se intensificó. Nos obligaron a permanecer en la posición, dice, una posición incómoda, dice, utilizada como castigo en parte subconscientes indios, dice. Y luego continuaron golpeándonos con palos y sus piernas. Relató el pastor. Tan pronto como se llegó la policía también comenzaron a golpearnos antes de arrestarlos. Fíjese, dice aquí, tan pronto como llegó la policía también comenzaron a golpearlos antes de arrestarlos. O sea que la policía llegó y la policía pues también los comenzó a golpear, incluidas a las mujeres. Y todo por el hecho de ser cristianos. Todo por el hecho de adorar a Jesús. Y la policía nunca nos preguntó por qué nos golpeaban. La policía no preguntó. En cambio, Sein empezó a golpearnos con un palo antes de arrestarnos. Incluso abusó verbalmente de las mujeres cristianas que ahí estaban y amenazó con arrestarlas también, dijo un testigo. Y estando en la comisaría, los cristianos les esperaba una multitud de islamistas violentos. Frente a ellos, varios funcionarios más amenazaron a los creyentes y maldijeron el nombre de Cristo. Aparte de esto, cuando llegaron a la comisaría estaban ya un grupo de islamistas. Pero todo esto se vive por causa del evangelio. Ya estaban en la comisaría, así como estaban aquella turba alrededor de Pilato ahí, pidiendo la crucifixión de Jesucristo, el Señor Jesucristo. Así estaba ya esta turba de islamistas violentos frente a ellos
varios funcionarios amenazaron a los clientes y maldijeron el nombre de Cristo. Están pasando algo similar a lo que pasaba a la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Pero debemos ver y entender que si en nuestro país no se levanta una persecución o no hay hacia el extremo como allá hay, pues debemos estar a la expectativa porque puede suceder. El Señor está purificando su iglesia por lo que podemos ver. El Señor está purificando a la iglesia. La iglesia tiene que pasar por las pruebas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario para después recibir lo que hayamos recibido, lo que hayamos hecho. Pero es necesario que entremos a través de muchas de las pruebas, porque el Señor está purificando su iglesia. Y luego comenzó a golpear, nos dice aquí en la nota, estaba completamente al lado con los extremistas, que los estaban presionando para que nos arrastrara. Aunque estábamos dentro de la comisaría, no nos sentíamos seguros en la presencia de la policía, estábamos muy asustados, relató el pastor. Incluso los médicos se negaron a atender a los que estaban heridos. Hasta estaba la policía, estaban en la comisaría, estaban en la policía, pero no estaban seguros porque todos estaban aliados, eran aliados. Incluso todavía los médicos se negaron a atender a los heridos. ¿Pero por qué se negaron a atenderlos? Porque eran cristianos. El médico ni siquiera los tocó, simplemente nos preguntó realmente no estaban sufriendo y escribió algo en un papel y se lo entregó a la policía, pero ni siquiera pudimos leer lo que se había escrito. Algo tremendo. Imaginemos esto, están siendo discriminados. No pueden ser cristianos. No pueden ser cristianos ahí. O no pueden ser cristianos abiertamente, digamos, recalquemos ahí. O ser cristianos libremente de profesar la religión que quieran. O profesar el evangelio, predicar el evangelio como ellos quieran. Entonces, tienen a la policía en contra. A la policía. Aparte, tienen a los extremistas islámicos en contra también. A la policía que apoya a los extremistas. Aparte de eso, la comisaría. Y si son golpeados, los doctores no los atienden. Es algo terrible lo que están padeciendo. Pero los que estamos donde no hay persecución, pues debemos meditar y examinar lo que padecen nuestros hermanos por ahí y orar por ellos. Porque realmente están padeciendo algo de lo que puede hacer también la gran tribulación, donde no se podrá comprar ni vender y estos no son atendidos. No son respaldados por la policía, nada. Al devolvernos hasta la estación de policía, las autoridades nos obligaban a firmar 2 documentos y no pudimos leer lo que estaba escrito en ellos porque la policía nos obligaba y no sabemos lo que firmábamos, explicó. Y pasadas las 8 de la noche los fueron liberados como si fuera alguna evidencia de conversiones forzadas. Les confiscaron las Biblias, los libros y un teclado y una mesa y un diario. Todos se los confiscaron. Como si fueran unos criminales, les hicieron todo eso. Pero podemos ver todo esto. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Aquí lo dice, que los liberaron, fueron liberados y como si fuera alguna evidencia de conversiones forzadas, les quitaron las Biblias, los libros, un teclado, una mesa y un himnario. Pero algo hermoso que puedo decir es que aunque les quiten la Biblia, aunque les quiten el himnario, el teclado, pues el Espíritu Santo dentro de que mora en ellos no se lo pueden quitar. No se lo pueden quitar el Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y no se lo pueden quitar el gozo del Señor. Es algo que mora dentro de los cristianos y el gozo del Señor, el Espíritu Santo es el que les va a dar la fortaleza para seguir siempre hacia adelante. Es el gozo del Señor el que le va a dar la fortaleza para prevalecer siempre hacia adelante. Bueno, hermano, gracias por llegar a esta parte del video. Si le gusta el video, le pido que le dé me gusta y lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.